Estéreo. Hola amigos, amigas, bienvenidos, bienvenidas a un episodio más de Mono a Estéreo. Yo soy Arturo Uriza. Yo soy Marcos Hassan. Y si ya han visto algunos de los otros episodios, ya sabrán que este es un podcast, un programa dedicado a platicar sobre música, sobre el estado de la música, sobre cosas que nos interesan alrededor también de la música y pues también tener charlas en donde podamos examinar todo esto que circunda a una de las cosas que más nos interesa en la vida, que es precisamente la música y la gente involucrada, ¿no? Los músicos, las bandas, etcétera, etcétera. Los fans. Los fans. Y creo que primigeniamente nosotros somos fans de la música, ¿no? Sí, O sea, definitivamente. creo que medio hemos tratado de inmiscuirnos de forma profesional en asuntos de la música, pero pues todos comenzamos como fans, ¿no? Como alguien que le apasiona la música, Marquitos. Sí, nos mantenemos como fans y justamente nos concierne mucho ciertas formas en las que se desarrolla la música y justo también por ser fans nos hemos inmiscuido en estas otras áreas, ¿no? Y tenemos esta experiencia pues, en medios periodísticos, organizando shows, o sea, como que tratar de que suceda la música. Y uno importante creo también es nuestra experiencia como músicos. Uno de los temas que queríamos explorar, como aunado a todas estas experiencias del tocar en vivo, es una práctica que además se hace en diferentes partes del mundo, no solamente en México, y que tiene que ver con aprovecharse un poquito de la situación, ¿no? Y de los sueños y las esperanzas, diría yo, de la gente, Sí. y es pagar por tocar. Muy controversial, que no debería de ser un tema controversial en absoluto, pero es un tema que inclusive en el año 2025 sigue funcionando y aquí estamos. Aquí estamos. Y podemos hacer este programa muy puntual. Pagar por tocar, deberían de pagar por tocar, no deberían de pagar por tocar, fin del programa. Pero obviamente esto es un poco más complicado. Esto es un poco más complicado, así que bienvenidos al programa del día de hoy. De Mono a Estéreo. De Mono a Estéreo. Entonces, bueno, la pregunta aquí del pagar por tocar, la eterna pregunta es ¿qué podemos hacer para no pagar por tocar? Pero Primero, primero, ¿te ha tocado a ti pagar por tocar?
Me ha tocado que han llegado con la propuesta de que pague por tocar y la respuesta siempre ha sido no, excepto en la también muy penosa situación, no me enorgullece decirlo, pero pues sí entré a esas batallas de las bandas que también tienes que pagar por tocar. Sí. Pero ahí se supone que hay un premio, si es que ganas, no sé, o sea, tampoco está chido, creo que eso puede ser otro tema, tal vez no para todo un programa, pero pues sí podríamos tocar ese tema de la batalla de las bandas, que creo que todavía existe. Todavía existe, ya no es tan común. Pero mira, ajá, creo que en algún punto las batallas de las bandas fue algo como buena onda, ¿no? Que lo quisieron hacer por buenas intenciones, como para que la gente fuera y se unieran todas estas bandas pequeñas y jalaran cada quien a sus audiencias y en el proceso descubrieran. Pero como todas estas buenas intenciones que empiezan a hacer un poquito de dinero, rápido se volvió una cosa muy corrupta, ¿no? claro. Entonces, siempre hay un mañoso, ¿no? Que empieza a decir, mira, por aquí me puedo aprovechar de esto, ¿no? El famoso caimán, el caimaneo. Y creo que a varios nos ha tocado, justo como lo que dices, ¿no? Yo nunca he entrado a una batalla de bandas, pero de alguna manera me ha tocado pagar por tocar, no tanto de puse una lana, sino de, bueno, ya gastamos en todo esto, Claro. Fuimos, pusimos el equipo y de repente te das cuenta que el lugar en donde tocaste no te puso un peso, tú gastaste todo y ellos se llevaron todo en su consumo, ellos se llevaron, y es como, siento que es un poco el mismo rollo, Sí. un tipo diferente de pagar por tocar, pero seguir pagando por tocar, ¿no? Yo entiendo que todos tenemos que invertir también en nuestra música, ¿no? Y como músico, pues muchas veces lo que inviertes no se te regresa o no se te regresa de inmediato y a lo mejor lo puedes como sopesar diciendo, bueno, esto lo hago porque yo quiero, ¿no? Y estoy invirtiendo en algo que me apasiona, pero ahí el problema creo que es cuando alguien más está haciendo dinero a partir de lo que tú haces. Sí, justo lo que iba a decir, es muy diferente cuando pues justo tienes estos gastos que vienen inherentemente para tocar, que nunca, no muchas veces más bien, no se remuneran en ese show, ¿no? O en esa racha de show, sobre todo cuando estás empezando, ¿no? O sea, de que pues necesitas llegar al lugar y llevar tu equipo, entonces tienes que agarrar un coche, ya sea que tú tienes tu coche, entonces gastas en gasolina, o tomas un taxi o algún servicio de coche para llegar ahí, pues a veces te dan tus boletitos para que tengas ahí tu chela o tu bebida de cortesía, una o dos, pero pues si ya estás ahí y normalmente, no sé, pues ya te da sed y quieres una agüita, pues normalmente tienes que gastarlo ahí, no sé, o sea, son ese tipo de cosas que, para aclarar, creo que es normal hasta cierto punto. Que sí, o sea, que tú estés dando dinero o invirtiendo dinero y que no se te dé de vuelta luego. Entonces, eso es muy diferente a lo que decías, de alguien está viendo dinero aquí, alguien está ganando ese dinero y ni siquiera se está traduciendo en algo como, pero mira cuánta gente, ni siquiera es en exposición. Ajá, no. No. Y mira, también yo he estado del otro lado, ¿no? He estado del otro lado porque he trabajado en foros. Ya no me gusta decirles venues, ¿no? Trato de ya no usar tanto este tipo de cosas, de estos anglicismos, okay, ¿no? Trato de no usarlos, pero aún así los uso un buen. Pero bueno, para esta ocasión voy a decirlo, foros, ¿no? He trabajado en foros en Puebla y he trabajado con foros y he trabajado con bares y con lugares que no son precisamente hechos para la música, pero que de alguna manera también quieren que estén sucediendo estas cosas porque hubo un momento en el que garantizaba que la gente iba a ir, ¿no? O que una cierta cantidad de gente iba a ir. Ahora, son cosas distintas. Cuando he trabajado en foros y en una reciente experiencia que tuve el año pasado con un lugar llamado Mutando, pues fue una experiencia bastante agridulce para empezar para mí, ¿no? Porque bueno, fuera de que es extremadamente complejo que hagas arrancar un lugar y una audiencia en un espacio en el que la gente ya no está acostumbrada a ir a shows. Tienes también que lidiar con la otra parte de
el estarte peleando con la misma gente con la que hiciste este tipo de empresas, ¿no? Entonces, bueno, para mí fue una experiencia, la verdad, bastante desgastante y agotadora a muchos niveles. Y ver también la frustración que le acompaña a las bandas es complejo. Y una de las cosas que justamente yo siempre abogué y también parte del equipo era, bueno, vamos a pagarles, aunque sea una cantidad simbólica, para que no gasten en venir, ¿no? Entonces, tal cual nosotros les dábamos de entrada 4,000 pesos para sus gastos, llegar o no llegar a gente, ¿no? Lo cual a nosotros obviamente nos puso una soga en el cuello, porque te gastas muy rápido todos tus recursos. ¿De dónde viene ese dinero, no? ¿De dónde viene ese dinero, no? Y el dinero... llega un momento en el que ya no, o sea, si no, o sea, es el capitalismo. Desgraciadamente vivimos en el capitalismo y entonces pones dinero y luego pues ese dinero tiene que ir generando más dinero. Y si no genera más dinero, entonces se agota ese recurso. Se agota y se agotó muy rápido, ¿no? Y había fechas a lo mejor en las que sí llegaban 50 personas, 30 personas. Hubo una o dos en la que llegaban 80, 100 personas. Pero el público general iba de 15 a 30 personas, ¿no? Lo cual, pues no era muy... pues, más bien era simbólico, no era en cantidades reales, algo que ayudara a solventar, porque además todos los covers los teníamos 100 pesos preventa, 150 el día, lo cual se traduce en a lo mejor de 1,500 a 4,500 o 5,000 pesos por cada fecha, si nos iba bien. Y entonces ese dinero iba directo a las bandas, pero además nosotros pues teníamos que pagar renta, staff, etcétera, etcétera, renta de audio, ¿no? Todo este tipo de cosas. Y entonces se vuelve algo en donde te preguntas, ¿por qué no hay estos otros lugares que estén solventados de alguna manera o por empresas mucho más grandes o por el Estado, ¿no? Porque el Estado debería de ser el que cubra también esas necesidades, y no lo digo yo. Los países que tienen unas escenas culturales, musicales relevantes y que de alguna manera exportan, tienen eso, ¿no? Sí. Lo tienen Islandia, lo tienen Suecia, Estados Unidos no tanto, pero aún hay una estructura, ¿no? Ajá. Que ayuda a que pasen ese tipo de cosas. Entonces, estas dos perspectivas, ¿no? De tú como lugar, ¿cómo haces para ayudarle a los músicos? Y tú como banda, ¿cómo haces para no estar pagando por tocar, para estar en un lugar, ¿no? Sí, porque justamente hablando de dónde viene ese dinero y cuándo se acaba ese recurso, pues si tú eres una banda y estás tocando constantemente y estás pagando por tocar constantemente, llega un momento en el que pues ya no es factible que estés tocando en vivo y entonces pues ya te da en toda la madre, ¿no? O sea, ya lo que estás haciendo ya no es viable. Ya de por sí es un gasto, ¿no? Ser músico. Sí. O sea, comprar tus instrumentos. Ensayar. O sea, ¿no? Vas a rentar un lugar para ensayar tal vez. Algunos todavía, espero que algunos tengan opción de ir con los, ¿cómo se llama? Con sus papás en sus casas o en sus mismas casas y tener un cuarto donde ensayar. Ojalá, ¿no? Creo que ya no pasa tanto en esta ciudad cada vez más poblada, ¿no? O no sé si en Puebla. Tal vez en Puebla pasa más, ¿no? En Puebla, creo que también el rollo es que en Puebla hay una movida musical, como que se reinicia cada tanto y es como otra vez estamos en ceros. Claro. ¿no? Ciudad de México. Sí, Ciudad de México sí tiene una escena de alguna manera constante, ¿no? Como que olas que van y vienen, pero hay músicos que se mantienen, lugares que más o menos están, ¿no? Digo, el Alicia existe. Sigue existiendo. Bien o mal, ¿no? También. Hay gente que le gusta, hay gente que no le gusta. Nosotros en algún momento, por ejemplo, como banda,
Yo no, pero el guitarrista de mi proyecto del Folder Roll les escribió y demasiadas trabas para tocar, ¿no? Ya. En un lugar como el Alicia. Sí, creo que en eso recae esta discusión, que sí, el trasfondo es pagar por tocar e invertir el dinero, y eso vamos a hablar un poco más adelante, de qué tanto es viable invertir y en qué, ¿no? Pero creo que el problema básico aquí es que está cabrón encontrar dónde tocar. Creo que, o sea, como decías, en todo el mundo, ¿no? Pero también decías muy bien que en estos lugares donde exportan música, en estos países como Inglaterra, como Suecia, y pues el caso de Estados Unidos es diferente, pero sí hay cierta infraestructura por ahí que permite que las bandas toquen sin estar inyectando dinero al vacío para que alguien más se enriquezca. Y por ejemplo en Estados Unidos tienen estas centros comunitarios donde pueden rentarlos para hacer lo que se les dé la gana. Y básicamente ahí es como surgió la escena de punk de Estados Unidos. Ahí es donde no podían tocar en un bar porque pues, la mayor parte de estas bandas es gente menor de edad. Y pues entonces tenían que buscar esto. Iban a estos centros comunitarios, les daban una fecha, rentaban un PA. Que eso era una buena inversión de su dinero, porque entonces cuando abrían las puertas, cobraban los mismos de las bandas, cobraban una entrada, poca o mucho, lo que sea, pero ese dinero era como si se echaban su calculito de cuánto costó rentar el PA, cuánto fue mover el equipo para que todas las bandas tuvieran amplificadores, batería, etcétera, y el consumo también de lo que vendían ahí adentro. Muchas veces ni siquiera eran bebidas alcohólicas, que eso es como importante, sobre todo hablando en el punk y el hardcore del straight edge, de cómo surgió este movimiento y cómo fue factible. Para muchos es como algo de decisión personal, de espiritualidad, no sé, pero es también muy pragmático. No podías no podías vender alcohol en muchos de estos shows, entonces pues ponían los jugos, refrescos, aguas, porque es lo que podían vender, y entonces para muchos se volvió su personalidad no tomar, porque pues no, de todas formas no iban a estar tomando. Entonces recae en esto. En México no tenemos el centro comunitario, no tenemos el venue solventado por el gobierno o por una empresa privada, no tenemos. En Inglaterra tienen esto, o sea, tienen un fondo para los recintos pequeños. Y cada año tienen acaba de pasar, es un día dedicado a los venues pequeños, a los recintos, es Independent Venue Week se llama. Y pues está desde la BBC atrás, como el gobierno, como iniciativa privada, y defienden estos lugares, muchos lugares así históricos inclusive, ¿no? Donde tocó el primer show de los Stranglers, por ejemplo, ¿no? Ese tipo de shows. Y son pubs que da 5 pesos por ellos, ¿no? O sea, tampoco son unos recintos, no es el CBGB's, que, o sea, también se veía como que no daba 5 pesos por el CBGB's, pero es un lugar histórico, ¿no? Esto es de verdad, es una cantina. Claro. Es un pub, una cantina que tiene un PA bien básico y tiene una batería, y eso era todo, y está protegido por el gobierno para que tú, como tu banda, llegues, te anotes, tengas una fecha, puedas cobrar un fee a la entrada, vas a tener un backstage, vas a tener lo básico para hacer tu show, vas a tener tus drink tickets para tomar tu agua o tu chela o lo que sea, y vas a poder tener esta oportunidad de presentarte en vivo. Y de nuevo, aquí no tenemos eso, tenemos lo más amigable. Mencionabas lo de la Alicia, que tuviste esta experiencia, es eso, ¿no? Yo alguna vez solicité en bajo circuito tratar de hacer un show, porque generalmente los shows que he hecho con mis proyectos musicales, que no he hecho en mucho tiempo, pero lo que hacía era que normalmente yo no tocaba solo, o sea, yo no era como mi show, ¿sabes? Nos vamos a juntar 3 bandas o 4 bandas, vamos a tocar, entre todos vamos a poner el backline, o sea, los amplificadores, la batería, etcétera, y todos vamos a cooperar para que este show salga, desde que tengamos esta infraestructura hasta que salga el flyer, alguien va a cobrar, alguien se va a dedicar a vender la merch, esto va a suceder y vamos a tener este show, y sobre todo vamos a difundirlo para que le caiga gente. Y justo yo pedí informes en bajo circuito y básicamente necesitaba un abogado.
O sea, sí era una cosa de que si no juntas el 5% de la capacidad, entonces nos veremos obligados a bla, 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 y nos tienes que garantizar que vas a difundir tu proyecto con tantos posts en tantas redes sociales y nosotros no nos comprometemos a difundirlo en nuestras redes sociales. Y es como, bueno, entonces, ¿sí quieres que toque o no quieres que toque, carnal? ¿Sabes? Sí. Y creo que recae mucho en ese problema. O sea, es como que básicamente toda la infraestructura que sí existe está hecha para que toque un matute. O sea, toque, Sí. no sé si una banda de covers, pero quieren algo que ya se traduzca en algo grande, en algo más allá de poder tocar y expresarte, y sobre todo que más gente conozca tu proyecto. Y ahí el gran problema es que no te dan la oportunidad, tienes que ya estar armado, ya tienes que ya tener una audiencia contigo. Y entonces, pero ¿cómo le haces, no? ¿Cómo se crea la audiencia? ¿Cómo se crea, ¿no? esa audiencia si no puedes tocar en vivo? De mono a estéreo. Recuerdo que cuando tenía alrededor de 15, 16 años, había en una calle del centro de la ciudad de Puebla 2 lugares, 2 foros, que tal cual la idea principal que tenían es que funcionaran como foros para música. Uno era el Cultural Creciente, ¿no? Era un lugar que estaba no precisamente en el cuadro del centro, pero en unas calles muy cercanas, ¿no? En la 9. Y adelante de ese lugar había otro lugar que se llamaba Luna Negra. Eran lugares muy pequeños. Pero en este lugar de Luna Negra yo llegué a ver bandas como Maniquí Láser, por ejemplo. Entonces, loco. yo los vi cuando tenía como 15 años, Qué chido. ¿no? Y fue una experiencia que me marcó profundamente. Profundamente. O sea, si un día hicieran, y no, espero que no pase nunca, pero si llegara a pasar en el imaginario más absurdo, una biopic sobre mí, tendría que ser un lugar, un momento que tiene que estar ahí. Porque recuerdo perfectamente, era un lugar muy chiquito, donde la banda estaba tan apretada, y no solamente la gente, o sea, la banda tenía que estar en una esquina, se esquinaron, la batería le tuvieron que quitar los toms, y nada más era bombo, tarola, los platillos, el bajista tenía el ampli y tenía que estar tocando arriba del ampli, y el guitarrista tenía así un sintetizador al lado, ahí arriba de su ampli de guitarra para estar tocando ahí. Y ha sido uno de los shows más increíbles en los que he estado. Obviamente, porque tenía 15 años y para mí fue la cosa más espectacular. La gente estaba súper apretada, se aventaban y los cargaban. Fue muy, muy chido. Y mucha gente que estaba en ese show se empezó a dedicar a ese tipo de cosas. A traer bandas, a tocar, ¿no? A hacer medios, a tratar de hacer foros. Muchos desistieron inmediatamente, pero otros nos quedamos en eso, ¿no? Y hay gente que yo conozco que todavía está en ese tipo de cosas, que a lo mejor ya se dedica a otras formas de acercarse a la música,
pero que sigue ahí, ¿no? Claro. El caso, por ejemplo, de Amaral, que ahora tiene un lugar allá, que es el Beat 803, ¿no? Que es un lugar a donde van a tocar muchas Es un bandas. referente. Es un referente en Puebla. Y él también fue parte o es parte de Los Pegajosos, que es una banda también de surf, que pues fue ahí de las importantes en México. Entonces creo que esa es la forma de ir combatiendo estas prácticas como el pagar por tocar, ¿no? Claro. Tener estos lugares pequeños, con shows pequeños, vamos a inspirar a la gente, ¿no? Claro. A que lo hagan. Claro. Y también creo que un poco aunado, creo que porque también mencionas que fue en Maniquí Láser, ¿no? Esa banda que viste. Tiene que ver con estas oleadas de bandas o de movimientos o de escenas que pegan fuerte cuando existe este medio o esta manera de que exista la música en vivo, ¿no? Esta época de Maniquí Láser es más o menos este boom que hubo en los 2000 del indie, Sí. que sucedió en el Pasagüero, en el Pasaje América, no sé, en el Imperial, ¿no? Que eran lugares que, aunque digamos eran privados, ¿no? En el sentido de que era un negocio donde las bandas tocaban, más que nada estaban abiertos a que existieran o sea, que las bandas tocaran, ¿no? Sí. Y entonces tenías a todo el mundo, desde Hello Seahorse hasta bandas que qué bueno que ya olvidamos, como Ventilator, ¿no? También, y al mismo tiempo así a Maniquí Láser cuando venían a tocar al DF, y también, no sé, Francisca Valenzuela, por ejemplo, que es algo más cercano al pop, o Mon Laferte, ¿no? Que tocó en estos shows, ¿no? Y que de alguna manera se alimentaba todo, porque podías ir un martes o un jueves o un viernes, luego poco después empezó el Caradura, que también tenía esto, ¿no? Y creo que también es importante que para mí el venue de esa época era la terraza del Centro Cultural España, que literal es un centro cultural apoyado por el gobierno de España para como crear un vínculo y fomentar la cultura de España en México, pero no tocaban, no siempre eran bandas españolas que tocaban ahí, o sea, tocaban todo el mundo desde, no sé, Descartes a Kant o Yokozuna, estas bandas súper locales. Bueno, Descartes a Kant son de Guadalajara, pero tocaban mucho en el DF o Hong Kong Blood Opera, ¿no? Y también vía XBXRX ahí, es una banda de noisecore gringa que sacaron discos en este sello de culto Skingraft, y fueron momentos de esos como que dices, son vitales, ¿no? Y para mí, como yo nunca fui como promotor en un venue, ni tuve un venue, nunca he tenido eso, pero pues he tenido bandas, ¿no? Y creo que los movimientos como más fuertes a los que pertenecí son entre esta escena del noise, que tiene que ver con el sello de Ruido Horrible, o con el sello de Hack Tapes, que tenía que ver con la improvisación sonora y con el ruidismo y con el drone. Y también, por otro lado, esta escena que evolucionó al colectivo de Los Grises, por otro lado, que es más punk y más tirado al hardcore, al stoner, al sludge. Y lo que a mí me marca mucho es que casi con estos proyectos casi nunca tocamos ni en el Imperial, ni en el Caradura, ni en el Pata Negra, ni en el Pasagüero. O sea, tal vez una vez en uno de estos, ¿no? Casi nunca era en... Así, nosotros no teníamos lo que Hello Seahorse tenían, que tenían este circuito. Siempre buscábamos el bar rockero de las bandas de covers y les decíamos, déjanos tocar un jueves, ¿no? O sea, que no vas a tener gente, te vamos a llevar gente, porque pues de que tengas 2 personas a que tengas 15, creo que va a estar chido para ti, ¿no? Sí. Y no teníamos que pagar por tocar, ¿no? O si no, íbamos a otro lugar que, no sé, o sea, como bodegas o lugares, o sea, hasta toqué como en un rave. O sea, digamos que era como los lugares donde habían raves, y éramos así 4 o 5 bandas de punks y ponían el PA y estábamos en el campo ahí en la intemperie y tocábamos hasta las 2 de la mañana o 3 de la mañana, lo que sea, y pues le caía a la banda, ¿no? Y creo que invertirle a buscar esos espacios alternos es vital para esto. Pero, gran pero,
La autoridad es muy rejega para eso. Inclusive la gente, los ciudadanos, si escuchas que Sí. estás haciendo un show en un lugar, en una casa o lo que sea, luego le llaman a la patrulla, es todo un desmadre. Y es muy precario, ¿no? O sea, creo que hacer eso te demoraliza muy rápidamente. Muy, muy rápido. Pero creo que ahí tiene que ser ahí. Creo que nos tenemos que mover por ahí. Y creo que, y dos cosas antes de terminar este punto. Es muy válido lo de la Alicia también, porque entiendo que también tuvieron una época en los que le abrieron la puerta a miles de bandas que llegaban con 2 personas y para ellos es un negocio, ¿no? Sí, claro. Y yo la verdad siempre he tenido una gran experiencia en el Alicia, excepto cuando tuve ahí una diferencia con el Nacho, pero nada mal, ¿no? Siempre ha sido un buen lugar, no he tenido una mala experiencia, pero también entiendo ese otro punto, ¿no? Que también si llegas de a pie y pues más bien te tienen que poner muchos lineamientos porque no quieren que le veas la cara, ¿no? Es también válido. Y pues no sé, o sea, creo que también es como un balance delicado, ¿no? Entre sí navegar estos lugares establecidos siempre y cuando no pagues por tocar, porque de nuevo, esa no es la manera, porque pues, es un negocio al final y si alguien va a ver dinero, pues mejor que todos vean dinero, ¿no? Y en segundo lugar, hablaba un poco de que te exigen de alguna manera cuando pagas por tocar de que les garantices que vaya gente, ¿no? Y tu experiencia del Mutando era como pues llegaron 10 personas, ¿no? Que de modo, ¿no? Y eso no quiere decir que las bandas no deban crecer sus audiencias, ¿sabes? O sea, como no es como que pues no les voy a llevar a mis fans, porque quiero tocar pero no quiero llevar a mis fans. Creo que no va por ahí el asunto, ¿no? Más bien es como quieres que crezca tu público y quieres que tu público esté entusiasmado para hacer las cosas. Y creo que una inversión no monetaria es que cuidar a esa audiencia, ¿no? Y que esa audiencia tenga muchas ganas de verte y de estar contigo en cada paso, ¿no? Y eso te va a abrir las puertas, sí, te va a abrir las puertas a lugares como el Alicia, que tal vez no te va a poner tanto lineamiento porque sabe que va a jalar gente, ¿no? Sí. O como el bajo circuito, ¿no? No sé, como varios lugares. O cualquier otro, ¿no? Y ahí es donde entra también este último punto que teníamos ahí. ¿Qué hacer en lugar de pagar por tocar? ¿Cómo invertir tu lana en lugar de hacer eso? Y decías algo muy, muy, muy importante y resonante para mí, ¿no? 1000 veces es mejor que ustedes como músicos, proyectos, se empiecen a unir con otros proyectos y empieces a generar como ahí una escena o a jalar como a la gente para ir sumando. Yo he tenido la experiencia de diferentes formas, ¿no? Lo tuve con el Mutando hace un año, ni siquiera ha pasado un año porque fue a finales de 2024. Lo tuve también haciendo shows en un bar de unos amigos en Cholula que se llamaba El Diablito, donde hice algunos. Hacía shows también en una tienda de discos que tuve que se llamaba Romper Records, en donde también 2 veces al mes teníamos shows. Lo hice también en la mezcalería Coyoacán de Puebla, que se llamaba así porque ya saben, aspiracionales al fin y al cabo. Y en otros cuantos, ¿no? Diferentes venues, bla, bla. Y lo que yo podría resumir es eso que justamente dijiste. Las mejores ocasiones en las que llegamos a tener shows era porque si traíamos una banda, por ejemplo, de Estados Unidos, de aquí, de Ciudad de México, de Guadalajara, de Tijuana, lo que fuera, tienes que pensar qué otras bandas y qué otra gente se puede aliar contigo para que eso no sea nada más un show sobre una banda que viene ahí de fuera, sino viene esta banda. Quiero que los músicos que están aquí cercanos alrededor se involucren también con esa escena, porque si en algún momento ellos quieren ir para allá, van a hacer una conexión natural y no vamos a necesitar tanto de estas ideas o lugares ya preestablecidos porque no están de alguna manera consolidados como existen en otros lados del mundo, ¿no? Vamos a configurarlo y yo invertiría en eso. Entonces vamos a ver qué podemos poner cada quien, pagarle a un diseñador que sea tu cuate, tu compa, para que te haga un flyer bonito, buscar la manera de ir conectando con la gente
Y ahí es donde tienes que invertir más tu tiempo y tu inteligencia que pues sumarle a gastar en pagar, ¿no? Y además, vas a gastar en algo, quieres gastar en algo, pues gasta en anuncios de estos de internet, ¿no? Sí, pero pienso un poco que no le destines tanto a eso, ¿sabes? Porque mucha banda, creo que ahorita el consejo va más por el no, en qué no gastar también, y es un poco ir al, ¿cómo se llama? Por la tal vez a un tema que tal vez podamos abordar en otro programa, pero siento que pagar, por ejemplo, por placements en playlists, por ejemplo, que dices, no, pues es que más gente me va a topar, entonces más gente va a ir a mis shows o lo que sea. Eso tampoco va por ahí, que es diferente de pagarle a una, ¿cómo se le llama? A las agregadoras. A las agregadoras, exactamente. Que eso es una práctica común, que pues desgraciadamente hay pocas opciones fuera de eso que sean gratis, ¿no? Pero o sea, sí inviértele tal vez a un anuncio para que gente que no te tope, estás scrolleando en Instagram y de repente sale que va a haber un show bien cerca de tu casa, que sea que puedes hacer algo muy, muy específico a zona, ubicación, segmento de gente, eso está bien, pero o sea, tampoco creo que sea esencial invertir en que, porque muchas veces creo que el internet no se traduce a la realidad, sobre todo a este nivel. Sí. Creo que llegas, tal vez sí hay un nivel más grande cuando ya llegas a cierto número de escuchas y ya mueves tantos plays o tocas tantas veces al año o lo que sea, que tal vez eso sí se traduce en algo más tangible, ¿no? Y entonces ya puedes invertirle ahí, ¿no? Pero creo que estamos hablando de algo mucho menor. Y sí, más bien es inviértele a tu música, inviértele al equipo con el que tocas, porque también me tocó un par de bandas en esa época que decían, sí, carnal, yo pongo un ampli de guitarra y era una loncherita de Line 6 sí. Y pues suena horrible, entonces al final teníamos que vernos así de que pues, carnal, ¿qué hacemos, no? Entonces ya gastas más porque tienes que ir por otro ampli o que alguien te lo preste o rentárselo en putiza a un carnal como nuestro carnal el Hugo Quesada que creo que ya no lo hace, creo que por lo mismo ya no renta su equipo. Sí. Y o sea, invierte en tu equipo, en el equipo tal cual. Si vas a empezar a tocar con más bandas y más gente, invierte en eso, va a ser una inversión a largo plazo, va a ser algo súper bueno. Inclusive y diría que inviertas en saber ajustar tus instrumentos y repararlos. Eso también es muy bueno porque también le sirve a otras personas. Por ejemplo, si tocas sintes, música electrónica y pues se jode un sinte, pues tal vez tú tienes el know-how de decir, espérate, yo lo arreglo y no le tienes que pagar a alguien más, ¿no? Entonces ahí es otra inversión. Igual, ajustar una guitarra, es difícil encontrar a alguien que te deje una guitarra chida. Y si alguien sabe y pues igual puedes pues correrle un varito que no va a ser lo mismo y sabes que lo va a ajustar a lo que tú te gusta y te conoce bien porque conoce a la banda en la que tocas, entonces eso también es muy bueno, ¿no? Otra cosa que puedes invertir es en tu mercancía, o sea, vender las playeras, los discos, inclusive si quieren de verdad, si es la pasión, tener un formato físico, ya sea un cassette, un vinil, un CD. Eso es una buena inversión porque literal es una inversión. Eso lo vas a ver, que me lleva a otro punto muy tangente, pequeño, y creo que también es tema para otro programa. No dejen que un venue se quede con un porcentaje de su mercancía. Terrible práctica, muy común, y para muchos venues y para mucha gente lo consideran como que es inevitable. Es evitable. Sí pueden hacerlo. Es una bronca tal vez, pero sí, eso es muy importante. No dejen que se lleven eso, a menos que, no sé, se lleven un porcentaje de la barra. Por ejemplo. ¿No? Híjole. Es un temazo. Un temazo para otro programa. Lo vamos a seguir explorando, pero bueno, por ahora creo que llegamos a buenas conclusiones, Marquitos. Y pues como siempre, un gusto que nos acompañen, que hayan visto este podcast. Un gusto platicar contigo. Como siempre, un gustazo. Y pues nos vemos próximamente. Recuerden seguirnos en las redes, darle like, compartir.
Pues sí, si conocen a alguien en una banda que ha pagado por tocar o no sabe por dónde jalar y por dónde ir, pues coméntenle de este show, enséñenselo, mándenle un link, pero pues díganle, oye, ¿sabes qué? El otro día me dijiste que está muy cabrón encontrar que tu banda, dónde toque tu banda. Estos carnales hablaron de eso, ¿tú qué opinas, no? Díganle. Y pues nada, estamos muy contentos de hacer este show y esperamos mucho más. Y coméntenos, nos interesa eso, saber sus experiencias, saber si quieren que toquemos un tema aledaño, que si expandimos en algo más que no hablamos tanto en este show, pues podemos hablar en otro programa. Y pues nada, soy Marcos Hassan. Arturo Uriza y nos vemos pronto. De mono a estéreo.